En los confines de Latinoamérica, oculto entre montañas y secretos, se encuentra el Bosque Muerto. Un lugar donde los susurros de la naturaleza se entrelazan con historias siniestras que han dejado cicatrices en la memoria de los valientes que se aventuraron a explorar sus profundidades. Acompáñame en esta oscura travesía, donde relatos de desapariciones tejerán un tapiz de misterio en el corazón de la noche. Capítulo 1. El eco de los lamentos. La aldea de los olvidados se erguía al borde del Bosque Muerto, cuyos árboles altos y frondosos parecían tocar el cielo. En una noche de luna llena, cuando la oscuridad se espesaba y las estrellas apenas se atrevían a parpadear, la familia Rodríguez decidió aventurarse en el bosque en busca de tesoros olvidados por los siglos. Ana, Luis y su hija Sofía eran conocidos por su espíritu aventurero. La aldea hablaba de sus hazañas, pero esta vez, el bosque estaba silencioso, como si supiera que esta expedición sería diferente. La luz de sus linternas guiaba el camino mientras avanzaban por senderos estrechos y cubiertos de hojas crujientes. Los árboles parecían cerrarse a su paso, como si el bosque estuviera vivo, observándolos con ojos invisibles. A medida que se adentraban, el sonido del viento entre las hojas tomaba forma, transformándose en un susurro incesante. La familia Rodríguez continuaba, ajena a las advertencias naturales que el Bosque Muerto susurraba a aquellos que se aventuraban demasiado profundo. Llegaron a un claro iluminado por la luz de la luna. El suelo estaba cubierto de musgo, creando una alfombra verde bajo sus pies. Pero en medio del claro, descubrieron una piedra antigua con extraños grabados. Sofía, intrigada, tocó la piedra y en ese momento, un escalofrío recorrió la espina dorsal de la familia. El aire se volvió denso, y los lamentos distantes comenzaron a resonar a su alrededor. Eran susurros incomprensibles que parecían provenir de la propia tierra. Ignorando el creciente temor, decidieron seguir explorando. Sin embargo, a medida que avanzaban, los lamentos se intensificaban, transformándose en gritos apagados que se colaban entre las sombras de los árboles. De repente, Sofía se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con horror, como si hubiera visto algo que estaba más allá de la comprensión humana. Señaló hacia un rincón oscuro del claro, pero cuando sus padres miraron, solo encontraron una oscuridad impenetrable. Fue en ese instante que la luna se ocultó tras nubes pesadas, sumiendo el claro en una oscuridad total. Los lamentos alcanzaron su punto máximo, resonando en el alma de la familia Rodríguez. Cuando la luna reapareció, Sofía ya no estaba. La niña había desaparecido sin dejar rastro. Ana y Luis, llenos de pánico, comenzaron a buscar frenéticamente, llamando el nombre de su hija en la oscuridad del Bosque Muerto. Pero los lamentos continuaban, como si el bosque se burlara de su desesperación. La familia se encontró sola en la negrura del bosque, sin rastro de Sofía. Los lamentos finalmente se disiparon, dejando un silencio inquietante que envolvía a los olvidados en una noche eterna. La familia Rodríguez había desaparecido en el corazón del Bosque Muerto, y el eco de sus lamentos persistiría en la memoria de la aldea para siempre. Capítulo 2. Sombras en el crepúsculo. La cinta gastada, rescatada de un baúl polvoriento en una casa abandonada, mostraba a Martín Gómez, un periodista valiente y decidido, adentrándose solo en el Bosque Muerto. La fecha en la grabación indicaba que este viaje tuvo lugar en la década de los 80, una época en la que las cámaras eran pesadas y las grabaciones, analógicas. La cámara temblaba mientras Martín avanzaba entre los árboles gigantes. Su aliento se condensaba en el aire frío de la noche, y la luz de la linterna parpadeaba en la oscuridad. A medida que se internaba más en la maleza, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, creando un túnel oscuro que lo absorbía. El periodista narraba sus pensamientos en voz alta, intentando apaciguar la creciente sensación de inquietud. Contaba historias de desapariciones y leyendas urbanas que envolvían al Bosque Muerto, pero su tono confiado se desvanecía a medida que avanzaba. En un momento, Martín notó sombras moviéndose entre los árboles. Figuras etéreas que se deslizaban en la oscuridad. En la grabación, detuvo su marcha, observando con cautela. Las sombras parecían danzar al son del viento, pero no había viento, solo el murmullo constante del Bosque Muerto. Decidió seguir adelante, con la cámara enfocada en las sombras en movimiento. Cada paso parecía aumentar la intensidad de la danza espectral. Martín murmuraba palabras incomprensibles, como si estuviera tratando de comunicarse con las sombras. De repente, un aullido distante resonó entre los árboles, haciendo que Martín se estremeciera. Giró la linterna hacia el origen del sonido,
pero solo encontró oscuridad. La grabación se llenó de sonidos indescifrables, como susurros ininteligibles y risas apagadas. En un momento culminante, las sombras parecieron converger hacia Martín. Su cámara capturó destellos de luz que parpadeaban entre las siluetas. El periodista gritó, retrocediendo frenéticamente, pero las sombras lo envolvieron, y la grabación se llenó de estática. La última imagen en la cinta mostraba el suelo del bosque muerto, cubierto de hojas caídas, mientras la cámara yacía abandonada. La voz de Martín se desvaneció en el silencio, y el bosque reclamó su presa. Décadas después, el misterio de la desaparición de Martín Gómez persistía. La cinta había sido encontrada por un intrépido explorador, y las imágenes grabadas se convirtieron en una ventana al pasado, revelando sombras que danzaban en el crepúsculo del bosque muerto. La pregunta quedaba en el aire: ¿qué fuerzas acechan entre los árboles de este lugar sombrío? Capítulo 3. El guardabosques olvidado. Carlos Mendoza era un hombre de la tierra, un guardabosques experimentado que conocía cada rincón del bosque muerto. Con su sombrero desgastado y una brújula siempre a mano, se dedicaba a proteger la belleza natural de este lugar misterioso. Sin embargo, la última entrada de su diario revelaría que incluso un guardián del bosque no está a salvo de sus secretos oscuros. La cabaña de Carlos estaba al borde del bosque, un refugio modesto rodeado de árboles ancestrales. Sus días estaban llenos de rutinas: patrullar los senderos, inspeccionar la flora y la fauna, y mantener viva la conexión entre la aldea y la naturaleza salvaje. Una noche, después de un día como cualquier otro, Carlos decidió explorar una región del bosque que rara vez visitaba. Su intuición le susurraba que algo no estaba en equilibrio. Tomó su linterna y su diario, dejando atrás la seguridad de su cabaña. Las páginas de su diario registraban observaciones meticulosas de aves, plantas y fenómenos naturales. Pero a medida que se adentraba más en el bosque muerto, sus entradas tomaban un tono más sombrío. Describía sombras que parecían seguirlo, susurros que solo él podía oír y una sensación de ser observado constantemente. En una clara evidencia de creciente paranoia, Carlos escribió sobre encuentros con figuras sombrías entre los árboles. Aunque intentaba justificar estas experiencias como fruto de su fatiga, su narrativa dejaba entrever una creciente obsesión con lo inexplicable. La última entrada en su diario marcaba una fecha sin sentido y palabras que parecían garabateadas con desesperación. «El bosque no es lo que parece», escribió. «Las sombras tienen vida propia. Me observan. No estoy solo». La cabaña de Carlos fue hallada abandonada, como si el guardabosques hubiera salido apresuradamente. Su linterna aún estaba encendida, arrojando una débil luz sobre el diario abierto en la mesa. Pero de Carlos Mendoza no había rastro. Las leyendas en los olvidados contaban que, en noches de luna llena, se escuchaban susurros provenientes de la cabaña vacía. Aquellos que se aventuraban a investigar encontraban el diario de Carlos, ahora lleno de páginas en blanco, como si las palabras hubieran escapado de su encierro. Carlos Mendoza se había convertido en una sombra más en el bosque muerto, un guardabosques olvidado cuyos susurros continuaban resonando en la brisa nocturna. Su desaparición, envuelta en el manto de lo inexplicable, agregó otra capa de misterio a las leyendas del bosque muerto. Capítulo 4. El sendero de las almas perdidas. Tatiana Ramírez era una excursionista intrépida, conocida por su valentía y amor por los desafíos. La leyenda del bosque muerto no la amedrentaba, al contrario, la atraía como un imán. Decidió enfrentar el sendero de las almas perdidas, una ruta temida por muchos y evitada por los lugareños que conocían las historias que la rodeaban. El sendero estaba marcado por árboles retorcidos y una densa vegetación que bloqueaba la luz del sol. En sus primeros pasos, Tatiana podía sentir la electricidad en el aire, como si la misma naturaleza estuviera impregnada de una energía sobrenatural. Pero su determinación no flaqueó. Mientras avanzaba, el bosque parecía cobrar vida. Cánticos de aves se transformaban en lamentos susurrantes. El viento soplaba entre las ramas, formando susurros que parecían contar historias de tiempos olvidados. Pero Tatiana, con su cámara al hombro, continuaba capturando cada instante de su intrépida odisea. A medida que se adentraba en el sendero, notó que los árboles se cerraban a su alrededor, como si el bosque mismo estuviera tratando de mantener a raya a los intrusos. La densa maleza se volvía impenetrable, pero Tatiana persistía, guiada por la fascinación y la necesidad de desentrañar los misterios que envolvían el bosque muerto.
El cielo se oscureció rápidamente, y Tatiana encendió su linterna para iluminar el camino. A lo lejos, escuchó un susurro melancólico que parecía llevar su nombre. Pero no había nadie a la vista. La cámara grababa cada rincón del sendero, capturando la atmósfera inquietante y los destellos de sombras que se movían en la periferia de su visión. De repente, el sendero se bifurcó en 3 direcciones. Tatiana, decidida a enfrentar el desafío, eligió el camino central. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si el mismo suelo estuviera en contra de su avance. El susurro se intensificó, transformándose en una mezcla de risas y lamentos. La cámara capturó destellos de figuras fugaces que se movían entre los árboles. Tatiana, en un estado entre asombro y temor, continuó su travesía. Entonces, en un momento desgarrador, la luz de su linterna se apagó repentinamente. En la oscuridad, solo se escuchaba la respiración entrecortada de Tatiana y los susurros que la rodeaban. Cuando logró encender la linterna nuevamente, se encontró en un lugar desconocido. El sendero se había desvanecido, y Tatiana estaba atrapada en un claro rodeado de sombras danzantes. A lo lejos, el susurro se transformó en un aullido aterrador. Tatiana, con el corazón latiendo con fuerza, intentó orientarse en la oscuridad. Pero no importaba hacia dónde se volviera, las sombras la rodeaban, y el sendero que la llevó a este claro misterioso había desaparecido. La grabación de Tatiana Ramírez se detuvo en ese momento, dejando a los espectadores con el eco inquietante de su última respiración y la sensación de que el sendero de las almas perdidas había reclamado otra alma valiente. El bosque muerto, implacable en sus secretos, había dejado otra desaparición sin resolver en su camino sinuoso. La leyenda del sendero de las almas perdidas, ahora alimentada por la intrépida odisea de Tatiana, se extendía como una sombra que envolvía el corazón del bosque muerto. Capítulo 5. Nocturno en el bosque muerto. Un grupo de amigos, cautivados por la oscura atracción del bosque muerto, decidieron desafiar la maldición que envolvía sus leyendas. Armados con linternas, cámaras y nervios de acero, emprendieron una expedición nocturna para explorar los secretos que se ocultaban en la penumbra de los árboles. La luna llena iluminaba débilmente el bosque cuando iniciaron su caminata. Sus linternas cortaban la oscuridad, revelando árboles centenarios y senderos cubiertos de hojas secas. Los amigos, confiados y entusiasmados, compartían risas nerviosas mientras avanzaban más y más en la negrura. El líder del grupo, Andrés, llevaba consigo un mapa antiguo que había obtenido de un anciano de la aldea. Este mapa, según la leyenda, marcaba lugares de interés y rutas seguras a través del bosque muerto. Pero, como pronto descubrirían, el bosque tenía sus propios planes. A medida que se adentraban, las linternas revelaban destellos fugaces entre los árboles. Sombras que parecían moverse a la par de su avance. Ignorando las señales, continuaron, guiados por la curiosidad y la sensación de invulnerabilidad que a menudo poseen los jóvenes. En un claro, decidieron tomar un breve descanso. Las linternas iluminaron sus rostros cansados, pero la tensión estaba presente en sus ojos. Las historias que habían escuchado en la aldea resonaban en sus mentes, pero ninguno quería ser el primero en admitir que la inquietud se apoderaba de ellos. La grabación de la expedición mostraba destellos de luz en la periferia, como si sombras juguetonas se burlaran de ellos desde la distancia. Risas nerviosas se mezclaban con el sonido de ramas crujientes bajo sus pies. Pero entonces, en la lejanía, un susurro apenas audible comenzó a colarse en la grabación. Andrés, consciente de la atmósfera tensa, decidió retomar la marcha. Pero a medida que avanzaban, los susurros se intensificaron. Eran palabras indistintas, mezcladas con risas y suspiros, como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse con ellos. De repente, las linternas comenzaron a parpadear. La grabación se llenó de estática mientras los amigos luchaban por mantener la compostura. El mapa de Andrés se volvió inútil, ya que el bosque parecía cambiar su topografía a voluntad. Se perdieron en un entramado de árboles y sombras, incapaces de encontrar una salida. En la grabación final, las voces de los amigos reflejaban pánico. Las sombras se cerraban a su alrededor, y las linternas se apagaron por completo. La estática dominó la grabación, seguida de un abrupto silencio. Los amigos habían desaparecido en la negrura del bosque muerto. Su expedición, destinada a desafiar la maldición, se convirtió en otra adición a las desapariciones sin resolver que plagaban la historia del bosque. La grabación,
Ahora solo un eco de la noche que los embulló, dejó a los espectadores con la inquietante sensación de que, en el bosque muerto, la oscuridad siempre reclama lo suyo. Las historias del bosque muerto se entrelazan como ramas retorcidas. Las desapariciones se deslizan entre las sombras, dejando a su paso el eco incesante de misterios sin resolver. Los lamentos de aquellos que partieron aún resuenan en la brisa nocturna, y el bosque muerto sigue ocultando sus secretos en la penumbra eterna. ¿Te atreverías a adentrarte en la maleza de lo desconocido?